Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Solo la ayuda de ser a ser. El encuentro de yo a yo. Y la percepción verdadera de la otra individualidad, sin cuestionar su condición religiosa, política, su mirada del mundo, sino solo el mirarse cara a cara de dos personalidades, genera aquella pedagogía curativa que, sanando, se contrapone a la amenaza de la humanidad más íntima. Lo que acabas de escuchar pertenece a Karl Koenig y es un texto que nos permite abrir la puerta a un tema maravilloso en el que nos van a guiar dos maestras cariñosas y muy comprometidas con ese gran trabajo que hacen, con esa gran labor que dan al mundo, que es la pedagogía curativa. Así que les doy la más cordial bienvenida. Ya las conocen, pero les voy a compartir un poquito de ellas. Vamos a tener a Amalia Gervasi con nosotros. Ella es pedagoga curativa, especializada en pedagogía para niños y adultos en situación de trauma. Y también nos acompaña Vanya Kosin, que es formadora en desarrollo de la creatividad y psicoteatro, además de maestra Waldorf. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, chicas. Bienvenidas a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo están? Muy bien, Carolina. ¿Cómo estás tú? Nosotros, o yo por lo menos, muy bien y dispuesta a esta charla. Y nuevamente, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carolina. Buenos días, buenas tardes a todos y agradecida de poder poner este tema tan importante para nosotras. Pues muchísimas gracias a ustedes por la disposición de compartir eso siempre. La verdad es que yo creo que toda la gente que nos sigue lo agradecen mucho. Y este tema es un tema muy bello porque yo creo que en el mundo común no lo conocemos, estos cuidados del alma. Y esto que nos han compartido de Koenig, que habla, bueno, justamente de la pedagogía curativa, ¿no? ¿Qué es todo este tema? ¿Qué es la pedagogía curativa? Y la terapia social lo hemos charlado en algún punto también. Y es importante recordarlo y tenerlo en la mesa. Hay muchas personas que necesitan estos cuidados especiales y que desafortunadamente la mayoría de nosotros no lo sabemos cuidar, ¿no? Desde ahí. Sí. Sí, yo creo, cuando organizábamos todo esto, nuevamente con Vania, pensábamos en cómo hacer que ahora nos despertemos todos, y siempre una pregunta en ese sentido, y en este caso por ahí media provocadora, puede ser un puntapié inicial para pensar algunas cosas, ¿no? Y la pregunta tiene varias partes y tiene varias palabras para que realmente pensemos, ¿qué pensamos nosotros de todo eso, no? La primera parte es esto de qué son las personas con discapacidad o discapacitadas. Y ahora no ponemos el acento solo en si me gusta o no, sino como seguir pensando. Pero esta pregunta podría, en lugar de usar la palabra discapacitada o con discapacidad, hablar de personas diferentes o diferenciadas o con trastornos o minusválidas. Hace mucho tiempo atrás se hablaba además de inválidas o con necesidades especiales, o como dice Steiner, personas con necesidades de cuidados anímicos. Y también pensábamos como en una segunda parte a esta pregunta, y es, ¿qué preguntas tenemos nosotros que estamos escuchando ahora esta charla y que vamos pensando? ¿Qué preguntas le haría yo a una persona que necesita de cuidados anímicos? ¿Puedo salirme yo de un cierto rol y tratar de pensar qué preguntas necesita escuchar esa persona? Como para empezar. Sí, Claro, que y siempre pensamos desde nosotras, ¿no? pensamos desde nosotros y quizás una de las primeras cosas que uno en la pedagogía curativa debería ejercitar desde la propia alma es esta pregunta de qué está necesitando el otro de mí.
¿no? ¿Por qué ha llegado a mi lado, frente a mí? Y claro, pero eso también retrotrae a una propia pregunta, ¿qué es lo que necesito yo para estar aquí hoy Mm, frente a este otro ser humano? ¿No? Como eso ya inmediatamente nos coloca en un lugar distinto si yo solo me quedo con un paradigma que se ha instalado de la discapacidad o de lo que el otro es o lo que el otro no es o de la normalidad. Creo que ya nos abre para, digo, hablando de provocativo, esto también es un poco provocativo. ¿Cuáles ujú, son mis necesidades especiales? ¿También las tengo o no? claro. ¿O cuáles son mis necesidades para mí en cuanto a cuidar mi alma? Por un lado, pero por otro lado, por esto también la provocación, salir como de eso habitual. Estas preguntas que hacíamos forman parte un poco desde lo conceptual de la historia de la pedagogía especial, pedagogía diferencial, etcétera, etcétera. Y entonces ahora en realidad, o con Steiner en particular, empezamos a pensar cómo podemos encontrar un camino juntos para que no solo la otra persona acompañada reciba algo de mí, sino porque es claro que esa persona también puede brindar algo. Y si yo no tengo preguntas, tampoco están las respuestas. Si yo Mm, no me pregunto, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres tú decirme? ¿Qué ujú, puedo yo aprender de ti? Y estamos hablando de conceptos que cuando uno los une al tema discapacidad, y siempre uso esta palabra entre comillas, en realidad uno piensa más en hay alguien que no puede y hay alguien que da. Y estas preguntas nos ponen en otro lugar y son, por lo menos para nosotros y para la pedagogía curativa o la terapia social orientada desde la antroposofía, preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender, para dar un ejemplo, las expresiones o las acciones de otro ser humano que en este momento está conmigo y que tiene una Mm, situación especial de vida, de tal manera que se vuelvan claras, pero para él o para ella y para mí? ujú, ¿O qué valor tiene esa situación de vida en la biografía de esa persona y en mm, la mía? claro. ¿O cómo puedo yo comprender cuál es la situación del otro para ayudarlo y apoyarlo en lo que el otro necesita y en lo que es la tarea de su vida? No en lo Mm, que a mí me parece, tal vez, ¿no? Esto de encontrar el sentido de ese encuentro con ese grupo, con esas personas que están en ese grupo, y a partir de ahí establecer algo que va a tener que ver con ese grupo y con esas personas individualmente. Cómo yo me relaciono profundamente con estas preguntas que se abren, porque si uno se queda como en el paradigma de la normalidad y de la anormalidad, Steiner habla de eso justamente en el libro que se ha compilado con el curso de pedagogía curativa, que es una serie de conferencias que él da y inaugura la pedagogía curativa de orientación antroposófica. Quizás después podemos hacer una retrospectiva histórica de esto, pero para ponerlo. Y él habla de cómo en la vida anímica de un niño o de una persona hablamos de normalidad porque socialmente, de hecho él habla de la comunidad de filisteos, hay un criterio de normalidad y que en ese criterio de normalidad nos movemos para determinar la normalidad y la anormalidad. Pero sin embargo, él hace una advertencia frente a esto. Dice, bueno, ese es el criterio que existe, ¿sí? Y ya. Pero él hace una advertencia a los pedagogos y a los médicos que estaban en ese momento presentes y a todos los que seguimos después el camino, seguramente, mm, de cómo nosotros ejercitamos el no hacer un juicio precipitado, un juicio que a partir de esa simple observación, esto es lo normal y lo normal, empezamos a actuar, pero desde un lugar donde no estamos viendo al otro, no estamos viendo su biografía, ni su destino siquiera, y no nos estamos preguntando profundamente por qué esta encarnación de este niño
está teniendo estas dificultades, se presenta esta dificultad que me parece a mí tan compleja. Y creo que eso a mí por lo menos me pone en un lugar muy especial del actuar como pedagogo curativo y terapeuta social. Tal vez aquí Por- valga la pena aclarar por qué estamos diciendo pedagogía curativa y terapia social, como para ubicarnos, porque fundamentalmente el tema de la terapia social en muchos países todavía no es muy conocido, mucho menos que la pedagogía curativa, la cual tampoco en ciertos lugares es muy conocida. Cuando nosotros hablamos de procesos de educación, estamos hablando de niños y de jóvenes hasta los 21 años. Cuando hablamos de personas que necesitan de cuidados anímicos, hablamos de procesos educativos también hasta los 21 años, y a esto le llamamos pedagogía curativa, un nombre muy particular que ahora podemos ver un poquito qué significa. Pero cuando los seres humanos son adultos, no estamos hablando de procesos educativos que vienen de afuera, como no lo hablamos en nosotros, sino en procesos de autoeducación que cada uno de nosotros como adultos decide realizar o no. ¿Por qué entonces, si tenemos este parámetro, debemos seguir pensando que un adulto con una necesidad particular tiene que seguir educándose de afuera y tal vez lo que en ese momento corresponde es un proceso donde lo social es lo terapéutico? La palabra terapia social no hace referencia a que una persona adulta con necesidades especiales tenga que seguir haciendo terapia toda su vida. Si no quiere, como lo haríamos tú y yo, por ejemplo, y muchos de los que nos escuchan, sino donde el trabajar juntamente con otros, el vivir tal vez juntamente con otros, el participar en asociaciones de deporte y sociales y de recreación y de cultura, es lo terapéutico, lo que ayuda a seguir desarrollándose a partir de querer participar en estas actividades o en estas otras. Y este es un trabajo muy fino de los terapeutas sociales para no sacarle la palabra al adulto. Tal vez una palabra que no está dicha. Muchas personas no tienen un lenguaje hablado. Habría que ver si se comunican de otras maneras, ¿no? Pero digo, un niño no es lo mismo que un adulto. Ni tú ni yo somos ahora lo mismo que cuando éramos niños, ni tampoco las personas que tienen necesidades especiales, ¿no? Y me parece que esto ya se veía cuando se crean las primeras instituciones, un poquito antes del curso de pedagogía curativa, esto de mirar un poco lo histórico, ¿no? Cuando Steiner da el curso de pedagogía curativa en 1924, ya existían varias instituciones, pero además, muy interesantemente, ya había escrito la filosofía de la libertad. Ya había escrito cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Ya había escrito la teosofía. Ya había hablado del organismo social, creo que fue en el año 1917, y en algún lugar leí que realmente él estaba muy preocupado por trabajar el elemento de lo social, que ese año trabajó Steiner mucho al respecto de este tema, y sin embargo, socialmente no tuvo la repercusión que debería tener. Y a partir de ahí empiezan a aparecer proyectos donde lo social es una parte fundamental, por ejemplo, en una escuela Waldorf, ¿no? La primera escuela Waldorf es de 1919. Y ya ahí se vio que con una metodología, y ahora usamos la palabra metodología también entre comillas y de manera habitual, servía para muchos niños que empezaron en esa primera escuela Waldorf, pero realmente hubo que hacer modificaciones, adecuaciones.
Y entonces nació un poquito después de la inauguración de la primera escuela, la primera clase de ayuda, donde ya no estaban solo los maestros Waldorf, la parte pedagógica, sino también estaba el doctor Karl Schubert, con lo cual empezó a haber un trabajo entre un médico y los maestros y el maestro de ese grupo. Y también es interesante que no fue un movimiento como aislado, ¿no? En dos lugares diferentes, en Alemania, en una zona que se llama Jena, y en Suiza, en Arlesheim, nacieron con muy poquito tiempo de diferencia, dos lugares donde se acompañaba a niños, jóvenes y adultos, y uno de estos lugares es una institución que se llamó Lauenstein, y la otra institución de Suiza se llama Sonnenhof, ¿no? Como ya se empezaba a ver que no alcanza solo lo pedagógico y que ese proceso no termina solo con los niños. Hay que seguir con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con formas adecuadas de acompañamiento. Y todo eso alrededor del 20, 21, 23 y demás. Y unos cuantos años más tarde, como para ubicarnos, aparecen con el doctor Karl Koenig con su trabajo impresionante, los primeros Camgil, ¿no? Y ahí vuelve a poner Karl Koenig el acento en la renovación social con una creación de algo que son comunidades de vida. Las otras eran el Instituto Clínico Terapéutico de Arlesheim y el Sonnenhof y Lauenstein, lugares donde había niños internos y externos, adultos internos y externos, y gente que hacía este trabajo de la pedagogía curativa o la terapia social. Y un Kampfgil es una vez como una vuelta más a todo esto, ¿no? Donde se suma lo pedagógico, lo curativo, tal vez no pensado con que si alguien tiene, para decir cualquier ejemplo, síndrome de Down, que tiene bases genéticas, la situación genética por arte de magia va a desaparecer. Curativo no es eso. Suma evidentemente lo recreativo, lo médico, lo terapéutico, etc. Es un grupo de gente que conjuntamente acompaña en procesos a las personas que allí recibían esa ayuda. Yo tomando esto que decía Amalia, me gustaría poner como el acento en que la pedagogía curativa, su obrar está orientado por esta búsqueda del despliegue, que esa individualidad en esta situación, en este momento biográfico y con la encarnación que le ha tocado, que a veces tiene serias dificultades y a veces son más leves, cómo desde el obrar curativo yo permito el despliegue de esa individualidad. Entonces, así como el médico tiene que tener una inspiración para encontrar un medicamento, una sustancia adecuada, el pedagogo curativo debe llegar a una inspiración que le permita que en su obrar traiga la posibilidad de que nazcan esas fuerzas curativas que están en el individuo, no están fuera de él. Me parece que eso es muy importante y porque también esto tiene que ver con lo social. Porque cuando yo estoy en un ambiente social que trata de concebir esto, que trata de hacerse parte de este obrar curativo, desde distintos lugares, desde distintas posibilidades que cada uno de nosotros tiene para otorgarle a esta individualidad, entonces estamos en una conjunción que permite este despliegue. Despliegue que se hace desde la interioridad del individuo. Por eso decía esto al principio de la normalidad, qué es la normalidad y qué no lo es. Me parece que son cosas importantes a tener en cuenta, porque si yo me paro desde un lugar un poco de prejuicio respecto de la normalidad y la normalidad, y respecto también a veces de una desidia, de bueno, es que este chico tiene síndrome de Down y tiene esta situación y esto es genético y nada que hacer, vamos a tratar de hacerlo, bueno, sí, hago lo mejor que puedo con él,
qué distinto es si yo me concentro en preguntar qué es lo que esta individualidad necesita para su mayor despliegue posible, porque mi obrar no es solo para el presente, sino para el futuro, y el futuro no solo de esta encarnación, sino de la próxima. Y entonces me parece que ahí hay muchas cosas que nos abren a una profunda reflexión al respecto. Sí, Porque Claro. yo lo que veo a veces es que frente a la discapacidad o frente a las capacidades diferentes, como querramos poner las palabras, tienen que ser tomadas también con cuidado, creo yo, pero que frente a esto muchas veces hay una desorientación de nuestra parte en que queremos o subsanar y que llegue a una normalidad, que es la normal, ¿no? Y tenemos un apuro por subsanar ciertas cosas, o por el contrario, tenemos en el otro polo como una desidia donde, bueno, es que esto es así, no hay nada que hacer. ¿Cómo Ujú, encontramos el camino del medio? ¿Cómo nos ubicamos en ese lugar donde permite que las fuerzas curativas que viven en el interior de cada ser humano ujú, permitan el verdadero despliegue del destino? por eso también una de las preguntas no es yo hago por ti todo, esta mirada compasiva Mm, de algún momento histórico del desarrollo de la pedagogía especial, hablando ahora de manera muy general, sino qué puede hacer la persona misma dentro de ese grupo en el que está para hacerlo mejor, porque eso tiene que ver con la meta, con la misión de la vida de ese ser humano por algún motivo que a veces no descubrimos, digamos, y ujú, mucho menos si no nos los preguntamos, mm, digo, ¿cómo se ensambla ese niño o ese adulto en esa mm, familia? ¿Qué aprende la familia, su entorno, su ujú, clase, su grupo laboral cuando son adultos, ¿no? Que tenga que ver con como la tarea de la vida sobre la tierra. Me parece que había una frase de Galileo Galilei que decía algo así como no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirlo por sí mismo. mm, Y me parece que esto es válido para todos. Por eso estamos hablando de una pedagogía Waldorf que tiene que ver con esto, de una pedagogía curativa que tiene que ver con esto, y tal vez así podemos llegar a lugares para personas adultas o con personas adultas que necesitan de cuidados anímicos, donde poder acompañar a partir de haber descubierto cuál es su vocación de vida. mm, Hace unos días atrás terminó aquí un programa con personas con síndrome de Down, un programa de televisión, ¿no? ujú, Claro, que mostraba finalmente a partir de un proceso de trabajo cómo esas personas, fue un grupo de 30 jóvenes, habían podido aprender y sostener y manejar un restaurante que se manejaba con público general como cualquier restaurante de un cierto lugar, en este caso era Alemania. Y su mayor anhelo era poder trabajar de eso que habían aprendido en ese lugar. Fue un proyecto bastante largo, no solamente en una institución aparte y hacer como que trabajaban, y mm, claramente en muchas instituciones de Alemania hay muchos talleres que coordinan pedagogos educativos y pedagogos sociales con un abanico relativamente amplio, pero no es un puesto de trabajo. La mayoría de estos jóvenes finalmente fueron contratados por empresas que tienen restaurantes y ahí fueron los ayudantes de cocina, los mozos, el que ayuda en la caja, etcétera, etcétera. Y esto como de aprender junto con el otro para tener un lugar. Y si estos jóvenes, algunos eran más lentos y otros menos lentos, y otros muy risueños, y otros como todos los seres humanos adultos, pero lo que marcaban es esto de encontrar su lugar en lo laboral, mm, como encontrar su lugar en la vida. Algunos decidieron formar pequeños grupos de convivencia, por ejemplo, ¿no? Con una ayuda mínima en esas áreas, con un acompañamiento mínimo,
en esas áreas que ellos no pueden manejar, porque bueno, porque no las pueden manejar. Pero nosotras que estamos hablando ahora también tenemos muchas áreas que no podemos manejar, por lo menos yo, y que tengo que ir y pedirle ayuda a alguien. ¿Me decís cómo hago para que este programa de internet funcione? No puedo subir a este lugar, ¿me podés ayudar? Digo, ¿no? Esta cosa de tal vez no pensar que son solo los otros los que necesitan ayuda y yo soy el bueno que brinda la ayuda y siempre brinda ayuda, sino esto de entablar un diálogo entre adultos, en este caso, porque eran todos adultos mayores, son adultos mayores de 21 años, de decir, ¿cómo hacemos para trabajar en este lugar que era un restaurante claramente, ¿no? Y el proceso Ujú. fue realmente muy interesante. Sí, y eso mismo, uno ya puede trabajar cuando está en la escuela, sea, bueno, ahí se abre otro tema muy grande, cuando integramos niños que tienen necesidades de cuidado especial o cuando es una escuela que ese es su centro de trabajo, digamos. Pero cómo ahí ya podemos ver esto, ¿no? Este gesto, qué importante es cómo todos juntos vamos aprendiendo a darnos un lugar en el mundo, que me parece tan importante. Yo tuve una experiencia muy hermosa con un chico con un autismo bastante severo, Ujú. que en un principio era un niño que no usaba el lenguaje como nosotros lo ocupamos. Y el grupo curso fue de a poco comprendiendo su manera de expresarse en la vida. Y poco a poco entonces fue entendiendo sus señales, sus gestos, los sonidos que emitía, los movimientos que él hacía, sus gustos y disgustos. Y fue extraordinario porque el grupo aprendió a tener calma, paciencia, a observar, que tanto cuesta, ¿no? Por otro lado, hoy en día. Pero lo Ujú. más increíble fue que este chico que había sido diagnosticado como que no iba a desarrollar su lenguaje, poco a poco empezó, como dijo uno de los niños, a usar las palabras humanas y desarrolló lenguaje. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Yo es algo que todavía me pregunto, porque yo hice mi trabajo, traté de hacer mi mejor obrar pedagógico curativo, pero ¿hubiese sido igual si no hubiese estado en ese ámbito? ¿Hubiese Ujú. sido de la misma manera? Yo me lo pregunto porque no tengo una respuesta al respecto. Él aprendió, entonces poco a poco usaba lenguaje, cada vez nos observaba más, él también entraba en el cuento, en las imágenes del cuento. Es, eso fue el obrar social. A mí me sorprende también algunas historias que son también famosas, ¿no? O que llegan a los medios de comunicación, como el caso de Hikari Oe, ¿no? Este compositor japonés que tiene autismo. Mm, Es un claro ejemplo de cómo cuando alguien cuida adecuadamente, acompaña adecuadamente a personas que consideramos que se salen de la normalidad, como dice mm, Vanya, hay resultados asombrosos y maravillosos y entonces nosotros podemos deleitarnos con ese mundo interior que tienen ellos y que por fin encuentran el medio para compartir, su medio de comunicación para compartirlo con todos nosotros y nos aporta, nos enriquece y entonces podemos entablar esa relación de humanos que somos todos y respetar a estas personas que las vemos tan distintas y tan distantes a la vez, ¿no? Que es mm. llamativo y es muy bello entonces también poder hablar de esto en este momento, porque bueno, me toca también mucha gente que siempre dice, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí me tocó tener este hijo con La, estos doc- problemas? la doctora Michaela Glecker hace muchos años Mm, atrás, por lo menos 20, no recuerdo bien de qué año es el libro, pero hace 20 años que está traducido al español, justamente habla, y el libro se llama Talentos e Impedimentos, empieza hablando de estas situaciones que se dan, de por qué a mí me tocó este niño, y ella pregunta, ¿por qué no? Ujú, ¿No? Yo recuerdo compañeros de algunos lugares que he trabajado, que trabajaban con niños especiales, como lo hago yo y lo hacía yo, que siempre, que más de una vez decían,
lo que no quiero es que me toque un niño discapacitado, ¿no? Digo, en esto de resolver en uno, ¿por qué no? ¿Qué hice yo de especial en la vida que no tenga que tener un niño que necesita otros cuidados de mi parte? ¿Por qué los niños tienen que ir todos en una dirección, la que sea? ¿Por qué tenemos que tener este concepto tan reduccionista y poco humano de que vamos todos en esta misma dirección? Digo, para ir a situaciones muy graves de la humanidad. En la época del nacionalsocialismo, Hitler y Werner Cattell, del cual habló Peter Selk en varias ocasiones, mataron a todos los que no eran iguales, ¿no? Y ante eso, Karl Koenig se preguntaba en su momento si en realidad esos seres humanos que Bernard Cattell mató, asesinó, no tenían una misión en el mundo, no traían la luz sobre algunas cosas, ¿no? Nos pasa a nosotros como seres humanos. Digo, yo como pedagogo curativo o terapeuta social, ¿qué puedo aprender de ese otro ser humano? Así como es el otro ser humano. En este caso, alguien que si es un niño depende mucho más de mí en ciertos cuidados. Si es un adulto, tengo que entablar un diálogo, un encuentro de yo a yo. Alguien dice, a la altura de los ojos, mirarnos y decidir cómo seguimos, ¿no? Estas instituciones que deciden, tengo una persona que conozco con una situación a nivel corporal, está en silla de rueda, y él me decía, ¿por qué tengo que comer yo lo mismo que todos? Porque necesito una casa adaptada y no se la dan. Lo único que le ofrecían era estar en un grupo. Y ese ser humano, ese señor, lo que decidió es hacer al revés, ¿no? Juntarse con otras personas que tienen necesidades especiales, buscar ayuda para eso que esos necesitan, no para lo que no necesitan. Todos podían decidir, hoy queremos comer tomates en ensalada y prepararla, pero tal vez no podían manejar un auto. En el caso de este amigo sí, pero no eran todos los casos. Digo, ¿desde qué lugar entablo yo un diálogo con alguien? En este caso, esta gente podía hablar, en muchos casos no, pero ¿cómo puedo yo percibir a partir del propio trabajo y de la reflexión sobre el trabajo, de tal manera de decir, bueno, hasta aquí tú me dijiste que necesitas ayuda y esto lo quieres hacer solo? Y tal vez lo hagas de manera diferente a como yo lo pienso, ¿no? Con respecto a la dignidad de ese ser humano, que no es solo intelectual, sino que se traduce en cuestiones de la vida diaria de todos los momentos, ¿no? Hay a veces una tendencia a que todo tiene que ser terapia e individual. Y si un adulto no quiere hacer terapia, ¿por qué la tiene que hacer? Si un adulto no quiere trabajar, y tomo el ejemplo de los adultos porque realmente me parece que dentro de la pedagogía curativa y la terapia social, es la terapia social lo menos conocido, ¿no? ¿Por qué tiene que trabajar de panadero si quiere ser jardinero? ¿Y por qué lo tiene que hacer solo en su casa? ¿Y por qué con 40 años tiene solo que vivir, todavía tiene la suerte de estar con su mamá y su papá? Cuando yo tenía 40 años, o los que tienen 40 años, seguramente ya han decidido para su vida otro tipo de cosas, ¿no? Pero eso es un camino hacia eso. Sí, Vani. No, te decía que eso era antes, ahora ya hay muchos de que siguen en su casa con su mamá. Sí, terrible, pero ¿sabés qué, Caro? Yo ahí quisiera hilar una cosa que es una idea que me parece central para diferenciar quizás la pedagogía curativa o la pedagogía especial de la orientación antroposófica que otorga una luz también a este actuar. Y nosotros hemos hablado ya en otras charlas sobre la esencia del ser humano y hemos puesto entonces también una imagen sobre el ser humano. Y me parece que aquí
yace la base para entender que depende de esa imagen también que yo tengo del ser humano, es cómo voy a hacer mi actuar, mi obrar pedagógico, mi obrar como terapeuta social. Porque Steiner, en el curso de pedagogía curativa, y lo ha dicho en otros lados, pero a mí me cabe traer esto a la memoria, él ahí nos dice varias veces de distintas maneras que el núcleo del ser humano, aquello que es su individualidad, no es lo que está enfermo, así como el pensamiento tampoco es incorrecto, sino cómo reflejamos el pensamiento y lo individualizamos es donde puede aparecer lo incorrecto. Ujú. Y el núcleo del ser humano presenta en una encarnación ciertos obstáculos o no tiene un desarrollo armónico. Digamos, el hombre superior y el inferior no están pudiendo armónicamente llegar a perfundirse, a dialogar interiormente, ¿sí? Hay distintas situaciones que esa encarnación y ese organismo no está pudiendo tener una armonía interior, interna, pero la individualidad, eso que es el núcleo central, ese no está enfermo. Fíjate qué importante es tener esto como base de un obrar pedagógico, un obrar en la terapia social, porque entonces sí cabe pensar que un adulto quiere ser panadero y otro quiere ser jardinero o quiere pintar, ser artista, porque esa individualidad así lo trae para esta encarnación y es lo que quiere desplegar en esta encarnación. Ujú. Y también si yo veo al niño desde este lugar, puedo entender que tiene 12 años y que el relato, el cuento, la historia, el ejercicio al cual yo quiero llegar y que quiero que logre aprender, es del chico de 12 años. No Ujú. lo trato como si tuviese 5 o 4. Sí, creo que esto de decir, y yo lo escucho muchas veces, trabajo con un niño en una escuela, entre comillas, para niños normales. Ah, sí, pero su mentalidad es de 3 Claro. años, ¿no? Bueno, de esto estamos hablando. Si alguien vivió 12 años, Ujú. vivió 12 años o Su 30. alma tiene 12 años. Su alma tiene 12 años, tiene experiencias buenas y malas realizadas no en 3 años de vida, sino en 12 años de vida, ¿no? Y me Mm, parece que esa posibilidad de como de mirar en su totalidad a un niño, para ello, y más un niño que tiene tantos aspectos diferentes, Ujú. también algunos trastornos, entre comillas, más visibles, realmente necesitan de un grupo de trabajo en esa escuela, de un grupo de trabajo de manera diferente en un lugar donde hay adultos, ¿no? Digo, si el médico no puede mirar a ese niño, si el pedagogo curativo no puede mirar al niño, el euritmista, el jardinero. Yo recuerdo en un momento dado trabajaba en el Sonnenhof y la reunión para presentar o hablar de un niño o de un adulto en otros momentos era una reunión con mucha gente. Hoy lamentablemente no pasa lo mismo. Pero en aquel momento venía el jardinero, venía el cocinero. Me acuerdo que el jardinero, en un momento dado, hablando de un niño, dijo, pero es que cuando yo lo veo trabajar la tierra, él está tranquilo, como para completar una imagen total de un niño. En ese momento ese niño tenía 13 años, si no recuerdo mal, no era un niño, ya un poco más puber o adolescente, no porque la palabra del jardinero fuera la única. Junto a la del jardinero estaba la del maestro, la del pedagogo curativo, la del médico. Se tuvo una imagen que se completó con el trabajo de todos los presentes que habían observado a ese joven durante un cierto tiempo. A veces se hace una semana, a veces se hace mucho más, depende de la cantidad de niños, ¿no? Y después de observar, se reflexiona sobre lo observado para en una segunda reunión decir, bueno,
las personas más allegadas a ese niño, el maestro de la clase, el pedagogo curativo, el euritmista, el médico, en este caso el jardinero, decidimos conjuntamente cómo seguimos adelante por un tiempo con ese niño, por un año, por ejemplo, ¿no? ¿Qué aspectos vamos a tomar en lo pedagógico adecuados a ese joven, ese niño que tenía 13 años? ¿Qué va a poder ofrecer el jardinero? ¿Qué quiere trabajar la euritmista? Y cuando se pasó el año, se volvió a reunir el grupo y charló al respecto de lo que había pasado para en algún otro momento poder decidir nuevamente qué había pasado en todo ese tiempo con ese joven y volver a hacerse una nueva imagen. En ese momento el Sonnehof tenía muchos niños, más de 130, con lo cual no todos los años se podía hacer este trabajo de comunidad sosteniendo a ese niño. Hoy por hoy, además, lamentablemente se hace muy poco o se dejó de hacer, según he escuchado, pero en aquel momento, este jueves o tal semana del año, vamos todos a hablar sobre tal persona, ¿no? A partir de la propia observación que no pasaba o no debería pasar por si a mí el niño me cae simpático o antipático, sino cómo está construido físicamente ese niño, cómo es su cabeza, cómo es su cuerpo, cómo aprende, cómo trabaja con el jardinero, qué pasa en euritmia. Todos aportaban algo a esa imagen de ese niño en ese momento, y como en ese caso ya tenía 13 años, muchas partes de su historia de vida, de muy pequeñito, ya se sabía, se recordaba, como para con todo eso tomar una nueva decisión conjunta y no una decisión rápida. Tiene autismo, usa pictogramas. Tiene síndrome de Down, 2 puntos, tiene que hacer tal cosa. Sino ese niño en ese momento. Y cuando esto mismo pasa con adultos, el adulto tiene que estar presente y buscar la manera de poder expresar cuál es su necesidad, en qué momento de su biografía está, qué quiere hacer de su vida. Y entonces el entorno social tiene que ir en ese sentido. Basándonos entonces ahí como una idea central, que es que el ser humano, todo ser humano, tiene este derecho inalienable de ser visto dignamente y desarrollarse de manera individual, de manera particular. Entonces, cuando yo observo así un niño, estoy respetando ese camino de hacerse ser humano y no poniendo una etiqueta y dando, entonces hago esto, o bueno, o no hago nada, sino realmente desde un lugar donde yo como adulto o como acompañante de otro adulto, como acompañante terapéutico, estoy presente porque este otro ser humano me llama a preguntar cómo ayudo a desarrollarse de manera digna en su individualidad, cómo yo me pongo. Entonces, fíjense ustedes que aquí nos cabe nuevamente y en este curso de pedagogía curativa, que es una serie de conferencias extraordinarias, muy de una gran madurez de la antroposofía, Steiner invita a mirar en polaridades, invita a mirar entonces dónde me ubico yo frente a estas polaridades que pueden ser vistas en las constituciones que presenta él para describir estas posibles dificultades del desarrollo. ¿Dónde estoy yo como ser humano? ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es el trabajo interior que yo tengo que hacer para poder acompañar verdaderamente en el despliegue digno del ser humano? Eso está puesto en el curso de pedagogía curativa, aunque no esté la pregunta puesta así de explícita. Todo el tiempo está llamando, Steiner llama todo el tiempo a sus oyentes de ese momento a esta reflexión, que me parece fundamental. Y creo que eso marca, si uno mira el curso de pedagogía curativa y entiende esto de lo pedagógico y lo curativo de manera tal vez un poco más correcta, en el sentido de no esperar la cura milagrosa, sino de hacer un proceso
para poder estar en la tierra de la mejor manera posible, transitando la vida que tiene una misión. Entonces, cuando esto de alguna manera se da, en realidad se dan comunidades que puede ser la familia, pero también es la escuela, donde hay niños y adultos que no están ahí por una cuestión de herencia o por una cuestión de raza. Esto lo dijo en algún momento Karl Koenig, ¿no? Sino están ahí porque están observando juntos, trabajando juntos en algún sentido que no es lo más habitual y lo más tradicional, ¿no? Sino es una nueva forma de comunidad. En todo caso, y esto ahora ya dicho con mis palabras, no nos reunimos porque somos mamá e hijo, sino porque nos decidimos a estar juntos. Trabajó mucho para formar comunidad. Los Camphill son y fueron siempre un intento maestro o, como decía un pedagogo curativo en un lugar, esta joven que está aquí sostiene oral. Mientras esta joven estuvo en ese grupo siguió trabajando, siguió responsable pasó. Esa joven cuando cumplió 18 años se tuvo que ir, no vivía en Suiza en ese momento y sostener su trabajo. Tal vez no hacía otras cosas, pero iban y charlaban con ella. Ella de trabajo o el triple, ¿no? Es su tarea, ¿no? Es su trabajo y ella se lo tomaba a conciencia, realmente, ¿no? Entonces, digo, por ahí uno piensa, sostener un grupo no es ninguna tarea. Digo, cuando sea adulta, ahora ya lo es, ¿no? Esto fue hace unos años, no le van a pagar por sostener a un grupo, ¿no? En esto está esta del salario, lo cual todavía no llegamos claramente como sociedad. Pero en los grupos de personas que trabajan, uno a veces se pregunta, ¿cómo pudieron lograr hacer este instrumento? Hay un grupo de gente en un lugar que hace instrumentos de música de muy buena calidad. Todos tienen discapacidades muy visibles y sin embargo el trabajo es conjunto. No es que uno de estos jóvenes o adultos hace todo, es la comunidad
la que hace estos instrumentos, luego los saca a la venta y los instrumentos funcionan muy bien y son de muy buena calidad. Digo, como para empezar a pensar y a reflexionar que en realidad las personas con necesidad de cuidados anímicos nos están enseñando algo, ¿no? Y a veces uno lo pregunta y algunas familias lo dicen o algunos vecinos los dicen, ¿no? Como uno descubre a partir del acompañamiento más consciente y más puesta la mirada en ese otro ser humano, de cosas y de fuerzas personales que uno no las hubiese descubierto si no hubiésemos trabajado, acompañado, estado presentes en relación a estas personas que en otros momentos se decía que no tenían ningún valor. Y hoy habría que preguntarse qué pasa, ¿no? Hay muchos movimientos, por ejemplo, en las obras sociales, en los sistemas sociales, donde hay una tendencia a que desaparezcan. Hay una tendencia claramente hacia el aborto, porque ¿quién paga los tratamientos? Claramente el nacionalsocialismo, entre comillas, no está más presente, pero su pensamiento sobre el valor del ser humano, hay un valor que sigue estando presente de manera muy reducida desde el pensar. Alguien es valioso si hace tal y tal cosa. Y si no,